Nuestros columnistas guardan sus lápices y textos para acomodarse frente a los micrófonos de Radio Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Muy buenas tardes, amigos de Hobby FM. Ya estamos acá en este programa que es ya el oficial de LDP Magazine en vivo, mientras que nuestros panelistas se están acomodando y ustedes ya pueden ver las cosas que tenemos como sorpresas dentro de esta mesa. Así que ya estamos al aire prácticamente y en 1, 2, 3, ya chicos, pónganse los audífonos y comenzamos. Y empezamos saludando a nuestro amigo Patricio Alfonso. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes, es un gran agrado poder celebrar de alguna manera los 200 años de un monstruo que realmente se lo merece, ¿no? Así es, son 200 años ya, y del doctor Frankenstein, del doctor, la criatura, y su autora Mary Shelley. Sí. Mi querida Romy, ¿cómo estás? Un poco más tranquila ya, acá por primera vez frente al micrófono ya hablando. Sí, un poco nerviosa igual, pero sí, tranquila. Ya. Terrence, ¿cómo estás tú? Muy bien, ya saliendo del resfrío. Ahora puedo hablar un poco más porque la semana pasada casi no hablé. Sí, estaba bastante malito de la garganta. Así que tenemos varias sorpresas para ustedes, así que vamos a ir con nuestra cortina que corresponde a las crónicas de Revenar para que comencemos de una vez por todas con este especial de 200 años del señor Frankenstein. Video en pantalla. Creo yo que no se puede empezar a hablar de la genealogía del monstruo de Frankenstein si no se hace alusión a la filosofía moderna. Moderna en el sentido de la filosofía de Descartes. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo y perdón para los que conozcan el tema. Voy a tratar de ser breve con respecto a lo que se llama el método de Descartes, el método cartesiano. Ocurre que Descartes se planteó en algún momento, en forma metódica, si es que acaso el mundo existía realmente o si era una ilusión de su sentido. Realmente la primera parte del método es muy bonita, porque Descartes dice, bueno, ¿hay algo de lo que yo no pueda dudar? Y concluye, sí, hay algo de que yo no puedo dudar, y es que estoy dudando. Es decir, si estoy dudando, estoy pensando. Y de ahí viene la famosa frase, pienso, luego existo. Cogito ergo sum, ¿no? Entonces, Descartes va a decir, yo soy, puede que el mundo no exista, puede que no exista Dios, puede que no existan nadie más, pero al menos yo existo como algo que está pensando. Un ente. Un ente pensante. Je suis un être pensant, va a decir Descartes. Y, después hará una serie de malabarismos, que son la segunda parte del método y que no los voy a nombrar ahora, para demostrar que sí, efectivamente existe Dios y que Dios es el garante de que existe el mundo, etcétera, etcétera. Pero, si nos quedamos con lo primero, es decir, yo soy un ser pensante, Descartes pega un tremendo hachazo entre la cabeza y el cuerpo. Perfecto. Y esa herencia la van a recoger los materialistas mecanicistas, que van a decir que el mundo es una máquina y que el cuerpo es una máquina. Entonces, por eso que yo decía al principio que sin Descartes no hubiera existido el monstruo de Frankenstein. Porque sin Descartes no hubiera existido el materialismo mecanicista y sin el materialismo mecanicista el cuerpo nunca hubiera podido ser visto como una manufactura. De hecho, sin Descartes tampoco hubiera existido el Marqués de Sade. O sea, esa manera de tratar el cuerpo, ¿no? Para un hebreo, por ejemplo, para un hebreo de los tiempos bíblicos, si tú le hubieras hablado de que si acaso el alma estaba en el cuerpo, no hubiera entendido nada. Para un hebreo la concepción del hombre era totalmente unitaria. Y cuando se habla de alma en la Biblia, se quiere decir eso, ser viviente, ¿no? Perfecto. Entonces,
ahí está el primer origen filosófico de la criatura de Frankenstein. Sí, ahora, ¿cómo las circunstancias de escritura del monstruo de Frankenstein son tan apasionantes como la novela misma? William Ospina, que es un gran escritor colombiano, tiene este libro que se llama El año del verano que nunca llegó. Ocurre que en 1815, en Indonesia, hizo erupción el volcán Tambora. Así es. Esa erupción es la mayor que se ha registrado nunca. Para que nos hagamos una idea, la famosa erupción del Krakatoa, que oscureció durante años y cambió el color de los cielos de Europa, arrojó al aire 20 kilómetros de material, o sea, 20 kilómetros cúbicos de material particulado. ¿Ya? La erupción del Tambora arrojó 180 kilómetros cúbicos de material particulado. Las consecuencias climatológicas para el año siguiente, para 1816, que es el año en que se escribe Frankenstein, fueron tremendas. Imagínate lo que significa en un área que abarcaba tanto Norteamérica como Europa como Asia Central, un año sin verano, en una época en que, aún ahora yo creo que sería bastante acusado el efecto, pero imagínate, economías que son eran fundamentalmente agrícolas o agrícolas pastoriles, ¿no? Imagínate lo que significa que no haya cosecha, que las ovejas se trasquilen para que se mueran de frío, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, y un efecto menor dentro de todo esto fue que Lord Byron, que ya estaba en Mala con su patria Inglaterra y recluido en la villa de Odate, a orillas del lago Leman, junto con Percy Shelley, con Mary Shelley, con Claire Claremont, con John William Polidori, no podían prácticamente salir de la casa, ¿no? Asediados por este verano invernal. Y se dedicaban a, entre otras cosas, a leer y a escribir. Y como tenían la Fantasmagoriana, que era un libro de cuentos de los románticos alemanes, de Hoffmann, por ejemplo, una vez a Byron se le ocurrió decir, ¿por qué nosotros no escribimos cuentos de miedo? Y de ahí surgieron dos criaturas inmortales hasta el día de hoy. Por un lado, el monstruo de Frankenstein, y por otro, de la mano de John William Polidori, el secretario y el médico de Byron, el vampiro, que después haría historia, ¿no? Ya alguna vez, supongo, tendremos un programa sobre vampiros, pero creo que vamos a tener varios. Porque otros vampiros. Está todo lleno de vampiros. El asunto es que ahí se crean esos mitos perdurables, en una sola noche, en una sola tertulia. Y, ojo, son monstruos que pertenecen a unos universos totalmente distintos. Como dice Brian Aldiss, que es el autor de Frankenstein Unbound, que es una novela. Este chiquitito que está ahí. Frankenstein de Mary Shelley es la ópera prima de la ciencia ficción tal como la entendemos nosotros. En cambio, los vampiros, el vampiro de Polidori, después Drácula, etcétera, pertenecen a un ámbito sobrenatural, o sea, enteramente literatura fantástica. Sí. Lo curioso del redescubrimiento con Mary, que es en el año 1970, por parte de algunos movimientos feministas, que empiezan a buscar y ellas empiezan a rescatar las letras de Mary. Y ahí se dan cuenta efectivamente que ella es, en cierta manera, la madre de la ciencia ficción moderna. No Verne ni Wells. Claro. Entonces, para ser más democrático, podríamos decir que tenemos una madre y dos padres. Hay otra, a propósito del feminismo que nombraste tú, Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, que era filósofa y escritora y poeta. Es autora del primer manifiesto feminista conocido. Justamente.
Y se lo publicó el padre de Mary. Godwin, Godwin. que también, William Godwin, un libre pensador, autor de una novela más o menos famosa dentro de la literatura que podríamos llamar gótica, que se llama Caleb Williams. Justamente. Sí. Sí. Mira, justamente el padre de Mary en 1912 la manda a vivir con una familia de unos amigos de él. Entonces, la idea era, en cierta manera, que esta chica tuviera un poco más de cultura o se empezara a empapar con la política, que era una de las ideas del papá de Mary. Entonces lo manda a vivir a la casa del señor William Baxter, ¿te acuerdas? Sí, Ya. sí. Y entonces ella dice que es aquí donde se siembra la semilla de Frankenstein, mucho antes de juntarse con Polidorius y con Percy. Y ella dice, imaginé este libro allí, fue bajo los árboles que rodean la casa, o en las desiertas laderas en las montañas cercanas, en donde tuvieran lugar mis primeras ideas genuinas y los primeros vuelos de mi imaginación. Interesante. Ahora, yo creo que Frankenstein, y quizá todo texto, por lo menos todo texto de cierto peso, siempre tiene un origen multicausal. Sí. Porque también aletea, ¿no es cierto?, en el texto de Mary Shelley las pérdidas causadas por la muerte de sus hijos, ¿no? El afán de quizá de alguna manera de devolverlos a la vida, ¿no? Efectivamente. En la versión del Frankenstein de 1831, Mary narra en su introducción cómo nace la obra. Dice, vi con los ojos cerrados, pero con una nítida imagen mental, al pálido estudiante de artes impias, de rodillas junto al objeto que estaba armando. Vi al hombre fantasma de un extraño extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, ésta cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía de ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. Interesante. El creador del mundo es como decía alguien por ahí, el mono de Dios, ¿no? El mono de Dios. Víctor Frankenstein es alguien lo ha visto como una parodia, ¿no es cierto?, de lo que se narra en el libro del Génesis, ¿no? Adán. Y tú ves que incluso en algún momento este monstruo exige una Eva para alejarse, ¿no? Para irse. Porque claro, lo repudia el creador. El Víctor Frankenstein, el monstruo de Frankenstein del libro es bastante distinto de la versión cinematográfica. De James Whale con Boris Karloff, por ejemplo. De hecho, no es para nada un retardado mental. No, para nada. Aprende a leer solo con libros de Milton, sí. de Goethe y de Plutarco. Sí. Aprende a leer solo. Sí. Hay una serie de elementos ahí. Entonces, él podría, y Víctor Frankenstein tiene miedo de que aparezca una raza que en realidad era una raza de superhombres. Efectivamente. Y eso lo podemos enlazar con la posteridad de Frankenstein, porque el tema de Frankenstein no ha envejecido para nada más. O sea, yo creo que cada vez, con los descubrimientos que ha hecho la ciencia, con la transgenia, con la biotecnología, cada vez se cumple más cada vez la figura de Frankenstein es como que preside, ¿no?, nuestra época. Creo yo que lo que escribió Mary Shelley es una tragedia, en el sentido incluso griego de la palabra, ¿no? Todo lo que pasa con la familia Frankenstein, todo lo que le pasa a la misma criatura en realidad, ¿no? Y claro, como todas las tragedias tienen un elemento de advertencia, y yo creo que además de una advertencia, que el que la hace sabe que no le van a hacer el menor caso. No, pero lo que quería aportar era que Frankenstein es un personaje que se puede reinventar todo en nuestra época, a diferencia de los vampiros, que ocurrió con Crepúsculo, que sufrió un rechazo total por la apariencia. En cambio, Frankenstein, sí, tú lo puedes reinventar y siempre lo vas a reconocer como el Frankenstein.
No importa dónde lo pongas, en el espacio, en la época medieval, siempre va a ser el arquetipo Frankenstein. Pero la criatura de Frankenstein. Exacto, Sí, perdón. sí. Y Recogiendo lo tuyo, Frankenstein siempre va a ser el futuro. Claro. Sí. Y lo otro que quería comentarte es que había leído en una parte donde algunos psicólogos habían analizado la obra y la habían tachado de que la obra en sí era sobre los conflictos familiares. Y en este caso Frankenstein representaba al hijo rebelde que se rebelaba contra su padre. Hay un contagio que si tú te aproximas a Frankenstein desde el punto de vista teológico, Salud. un contagio que se expande en círculos concéntricos centrífugos. Satán es el primer caído, Adán es el segundo caído y Víctor Frankenstein es el tercer caído. Efectivamente. Yo cuando leí la novela, que justamente que es la que está acá, la que tú trajiste, Pato. Frankenstein Unbound. Unbound. Ahí hay un juego con los títulos que es bien interesante. Sí, no, la de la original, Perdón, sí. Perdón. Sí, la original, Sí. que supuestamente esta es la versión íntegra, que dice, supuestamente la que todo el mundo ha leído está censurada, no sé que la habrán censurado, pero esta es la versión supuestamente sin censura, que está completa, que para ser 1810, la manera en que actúa Víctor Frankenstein no es muy masculino. Yo veo que explota con lo que podríamos llamar su lado femenino, que es realmente Mary. Mary, que es Dr. Frankenstein, que traspasa todos sus temores, sus miedos, sus pérdidas y sus fracasos, se lo entabla directamente a Frankenstein. Yo creo que esa es una de las gracias que tiene el libro. Y después eso lo corroboré, porque yo dije, puede ser idea mía simplemente. Después leí un par de escritos por ahí que sí, efectivamente llegan a la misma conclusión, que Víctor realmente es Mary. Ahora, ninguna de estas lecturas que se puede hacer de Frankenstein es excluyente. No, O sea, para nada, el tema. Y a nivel de cine, ¿qué tenemos, Pato? Mira, acá hay un librito que apareció hace 100 años, porque ahora estamos en los 200 años de Frankenstein. Este apareció, a los 100 años de Frankenstein apareció y hubo que comprarlo. La primera, por lo que... La primera que yo ubico es la que produjo la productora de Thomas Alva Edison, Sí, con Charles Owl como el monstruo de Frankenstein. esa se estrenó el 12 de marzo de 1910. Hay aquí un cortometraje de 1905 que se llama The Electric Goose y no sé cuál sería la relación que tiene con Frankenstein. De repente puede haber alguna cosa metida por el medio, Claro, así que... incluso hay A veces tres simplemente películas. cambiaban los Hay tres- nombres para evitarse No, pero- derechos de autor, como pasó con Nosferatu. Sí, a ver, Sí, no, pero es que sí, son porque, a ver, cortometrajes y este otro ya, bueno, también es un cortometraje, pero dura 16 minutos ya, ¿no? Y tiene, claro, este después tiene un remake de 1915, pero bueno, hay que llegar al fin a las películas de James Whale, ¿no? claro. Pero, a ver, casi todas las películas tenemos a la criatura, a la bestia, que es muda, que no habla, que es Un it, podríamos que decir, son sí, gestos sí. guturales, pero eso está tomado de la obra de teatro de 1823 Exactamente. de Richard Brisley Pick, si no me equivoco el Sí, apellido, sí, sí. que se llamaba Presunción o el destino de Frankenstein, que es una obra que parece que no tuvo las bendiciones de la familia Frankenstein, de la familia Schilling, y una versión libre, y de ahí ya se cogen todas las películas. Suele pasar que suelen mediatizar las obras de teatro a las películas, ¿ah? Porque generalmente se considera, por razones obvias, más adaptable lo teatral que lo escrito. Pasó con Drácula también. Y esa es lo interactivo que estamos en este minuto. Jorge nos está diciendo en este minuto que el dato sabroso, los tornillos del cuello, es un invento de Garloff. Simula las especies de bornes, positivo y negativo. Entonces se aplicaba la electricidad. Nada que ver con la novela. Nada que ver con la novela. En la novela no se usa la electricidad, aunque a mí el efecto, el rayo, me hace mucho sentido, ¿no? Porque si tú tienes un cadáver, tú tienes un montón. Pero si el rayo lo atraviesa y pone en circulación sus partes y las conecta, tú tienes un organismo, Efectivamente. ¿no? Es decir, Entonces, hay un yo creo se que el ocupa rayo es un aporte
al ícono, ¿no? A la Además figura. que para revivir a la gente ahora se ocupa electricidad, se ocupa el desfibrilador. Pero la técnica se llama galvanización. Sí. Sí. Galvanización, sí. Sí, porque ¿cómo se llama? La manera en que ya lo hemos dicho otras veces, en que la criatura cobra vida es gracias a, ¿cómo se llama? Alquimia. Ya, y nunca dice cómo. Y nunca dice cómo. Para que sea ciencia ficción, tú no tienes que decir cómo. No. Y era la ciencia. Basta con que digas que no es por magia, sino que es por algún procedimiento Y era científico. era ¿cómo se llama? Sí. El método de la época, el método Claro. científico, alquimia. 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 Sí, claro, claro. Víctor Frankenstein dice que es un lector de Paracelso, por ejemplo. Cosas como esa, ¿no? De Cornelius Agripa, es decir, de autores que están más en la tradición de la alquimia. Ahora, hay seguramente, y lo dice William Ospina también, Mary Shelley conoció la historia del doctor Dippel, Justamente. que habitaba en el castillo que se llama Frankenstein y que se dedicaba, según decían la gente de los alrededores, a hacer experimentos con cadáveres, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Entonces, por ahí hay un referente, una figura inspiradora del Víctor Frankenstein. Así es, justamente. Otra cosa que llama mucho la atención es que el monstruo no tiene nombre. No. Entonces, la gente, es decir, nosotros, el público, fuimos a empezar a decir, ese Frankenstein. Mostrábamos al monstruo con los tornillitos, ese Frankenstein, porque como no tenía nombre, y se desliza la identidad del creador a la identidad de la criatura. Y esto es muy interesante porque hay como una historia espejo. Fíjate que, como decíamos antes, el monstruo le pide a Víctor que le construya una compañera. Adán y Eva. La empieza a hacer y se arrepiente porque dice aquí va a salir una raza de no sé qué cosa y la destruye. El monstruo se venga y le dice, estaré contigo en tu noche de bodas. Y va y mata a Elizabeth Lavenza, que era la... O sea, hay una tragedia que es común, que es compartida, ¿no? Sí. Es como, el nombre es para los dos, es como dice Borges, ¿no? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Sí, quería comentar que hasta el momento ha sido la película de Alva Edison la única que ha hecho como el renacimiento del monstruo de forma alquímica. Sí, justamente. Todos los demás han sido como proyecciones de probeta y mucho líquido. Es la primera en que aparece con fuego, saliendo de un caldero, como bien alquímica. Sí, ese totalmente alquímico, el de... Y ese está completo, ese salvó justamente porque fueron los años 60, finales de los 60, que un coleccionista la encontró en su bodega, en su sótano, limpiando, encontró la película. Y él mismo la restauró. En los años 70 sale un reportaje sobre él y él dice que restauró fotograma por fotograma. Y estamos hablando de 1400 parece fotogramas que eran, porque son 17 minutos. Entonces él se dio el trabajo de limpiarlo y restaurarlo. Y eso actualmente es la única pieza que existe, porque la otra ya no hay. No hay una sola copia, como que dice. una Sí, sola sí, copia, sí. sí. Pero bueno. Chicos, si ustedes están mirando en este minuto lo que tenemos acá también en la mesa, tenemos algunos tazones, algunos llaveros y también algunos padmouse. Todo esto es gentileza de Roca Store, que es un anexo complementario de Roca Diseño y Cómic, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación como público en general, que ha puesto a nuestra exposición una serie de artículos. Esto es lo que están acá. Así que de repente yo creo que vamos a empezar a regalar algunas cositas, porque esto están dentro de lo que hemos denominado nosotros LDP de Collection, que van a haber varias sorpresas a partir de esto. Pero esto es lo primero que estamos haciendo. Yo creo que ahora es el turno de darle el pase a nuestro amigo Terrence para que empecemos a hablar, porque tenemos mucho de hablar de Frankenstein. Así que Terrence, yo creo que vamos a pasar al segundo video, que es sobre justamente los animados que estamos viendo en este minuto. A ver, ¿qué te puedo decir? Ponernos a buscar animaciones referentes a Frankenstein es un trabajo que no terminaría nunca. Así que aquí lo que quise demostrar es un pequeño compilado de las cosas que mejor recuerdo o las que tenemos mejor referencia. Ahí está una de las primeras animaciones de Frankenstein que hizo la Warner. Ya en blanco y negro, con, me parece que será Bosco, no me acuerdo el nombre de ese personaje.
Y la Warner se dedicó a Fumanchuta. a suavizar un poco al monstruo para los niños en las presentaciones las presentaciones para el cine. Por ejemplo, y en esos cortos que eran maravillosos, que los tenían metidos dentro de la biblioteca, o una parodia, las parodias de Hollywood. Por supuesto, Bugs Bunny tenía que hacerlo. Y tenemos de todo un poco. Y esta me llama mucho la atención porque la Warner tiene un personaje que se llama Sniffles, o el ratón Casimiro, que debe ser el personaje más Disney que tiene la Warner, así que no lo usan mucho. Donde también en el típico episodio donde se meten dentro de la biblioteca, ahí está el ratón. Es el único personaje de la Warner que parece que le ha plantado cara a Frankenstein. Una escena que es bastante... A estas alturas no, pero lo encuentro que es bastante terrorífica para la época. Sí. Sucede una cosa bien curiosa con lo que es el cine. A ver, hago así como un pequeño paréntesis. Sí, dale. Cuando se hacen las 3 primeras películas de Frankenstein por Universal, en ese tiempo empiezan a cambiar lo que son los dueños de la, ¿cómo se llama? De la productora de cine. ¿Sabía eso, Patricio? De la Universal. Sí, de Universal, sí, ustedes son de la Universal, sí. Son las criaturas de la Universal, crean justamente, sí. Bueno, ellos, ¿cuándo se llama? Cambian de mano, porque para hacer una de las películas se meten a un crédito y de ese crédito terminan, ¿cuándo se llama? Apropiándose lo que dio en el crédito de Universal y pasa a otras manos la compañía. Y ellos empiezan a hacer otro tipo de películas porque no les interesaban las películas de monstruos, porque se empiezan a quejar la gente, las madres norteamericanas y ciertos grupos sociales por el horror que estaban viviendo. Había que empezar a suavizarlas. A suavizarla. Y estos tipos crean películas con... ¿cómo se llama? De Abbott y Costello, que eran Abbott y Costello, que eran realmente los que estaban financiando las películas. Suavizando a los monstruos. Y de ahí ya viene esta parodia y todo lo que estamos viendo acá. Bueno, acá tenemos a la inefable compañía Filmation. Sí. Y estos dos, aquí tengo mezclado a estos personajes que son los Groovy Ghoulies o algo así. Y a unos personajes que es que se llama la Drag Pack. Así es. Así como los años 70, que no sé por qué, pero los años 70 o tenías banda de música o resolvías misterios, y si podías hacer las dos cosas, tanto mejor. Sí. Yo creo que viene de repente, tendríamos que preguntarle a nuestro amigo. Estos son los Ruby Ghoulies de Filmation, ¿sí? Y esto es el Drag Pack de la Hanna-Barbera. Los dos tuvieron solamente una temporada. Sí, de esto me acuerdo. Lo cual implica la aceptación que tuvieron. Estos eran como los tataranietos de Frankenstein, de Drácula y del Hombre Lobo. Así es, justamente. Que por supuesto tenían que juntarse y resolver misterios. Sí, por eso te decía, tendríamos que preguntarle a Álvaro Arce, porque él comenzó con Scooby-Doo y todo el cuento. Hablando de Álvaro, sí. Estoy seguro que él estuvo metido acá. Justamente. En Frankenstein, y los Imposibles. Sí. Ahora, la gracia de Frankenstein Jr. y los Imposibles es por lo que leí, estaban inspirados en Iron Man en 28, en Tetsujin 28. Y este es un Frankenstein robotizado. Exactamente, mezcló varias cosas, cabeza, sí. pero mezcló el concepto del niño que maneja un robot. Claro. Bueno, era una época en que la Hanna-Barbera estaba dedicada a experimentar con diferentes cosas. Y después ya empezó a reciclar sus propias ideas y la cosa se perdió. Una curiosidad, la DC Comics sacó el intento de un universo, y hay una saga que se llama Future Quest, que está en pantalla, donde podemos ver, está para descargar en internet, o incluso pueden ver el blog de Charlie Mustaine, donde está completamente narrada. Aquí vamos a dar un salto maravilloso a Frankenweenie, o como a mí me gusta llamarla, la venganza de Tim Burton. Sí. Donde por fin pudo sacar su película que Disney no quiso sacar cuando trabajaba para ellos, y ahora le costó millones. Lo despidieron ahí. Pero estuvo nominada, por supuesto, a todos los premios, y curiosamente hay un crítico de cine que lo tengo anotado acá. ¿Tú la viste esta, Romy? Yo la vi. Sí, yo la vi. ¿Te gustó? Sí. Que tiene
No recuerdo el nombre, pero tiene la calificación de 100%. Encontró que la película era perfecta. Y acá, imagínate, Tim Burton hizo una película en 3D, en IMAX, en blanco y negro, y homenajeando sus películas favoritas de la época de la Hammer. Sí, pues tenemos casi todos los monstruos también metidos aquí. Exacto. Vincent Price. Sí, sí, no, es increíble esta película, sí. Está en YouTube. Sí. Tú lo buscas y está la original, está en inglés. No la he buscado con subtítulos. Está Frankie Winnie original, es con actores. Así Claro, es. son Sí. con Sí, actores, sí, es bastante interesante. Sí, sí. ¿Qué más tenemos, Terra? Ahora, bueno, vamos a disfrutar un poco porque está el avance completo. Sí, no, conversan uno. Tenía sonido, pero no importa. Como digo, Ah, está la novia, que es la perra. la novia que podía ver el futuro a través de la caca de su gato. Claro, entonces eso me acuerdo. Sí, sí. Y ahí tenemos otro homenaje más a las otras criaturas. Este es más un homenaje directamente a los cines del año 50. A los cines de los años 50, acá en espectacular 3D, 3D. Con esos lentes de cartón maravillosos. Sí. ¿Alguno de ustedes alcanzó a ver una película con Sí, esos lentes? sí, Sí. sí. La última que yo fui a ver Y fue aquí, Freddy. y aquí nos vamos con mi favorito, que es el monstruo Milton. El monstruo Milton tiene una gracia, aparte que duró 3 temporadas, que presentó muchos personajes de otro tipo, como el intrépido volador, Efectivamente. Bullfrog, que el creador, el señor Hal Seeger, es contemporáneo y compañero de colegio de Bob Kane, Ujú. lo cual explica Badfink. The Vaccine. Bueno, el mismo Bob Seger decía que no era un gran dibujante, que todos sus personajes son sacados de sus propios cómics. Y la gracia del monstruo Milton hizo algo que el doctor no se le ocurrió, que ponerle un poco de humanidad, un poco de corazón. Claro que se le pasó la mano. Sí. Eh, Muchos vimos esto, crecimos directamente con el monstruo Milton. Personalmente es uno de mis favoritos. Sí. Tú estás en la cuna todavía, Romina. Por la sencillez que tiene. Sí. Y ahora, si mal no me recuerdo, aquí está. Aquí quiero hacer el pase a Romina, porque esta simpática película, hecha en los años 80, mezcla de anime con el cómic gringo, que la Toei se dedicó a, ¿cómo se llama esto? A hacer adaptaciones de sagas de la Marvel, Ujú. porque Marvel ya tenía una saga de Drácula, que la sacó Toei completa, y sacó una saga de Frankenstein también de la Marvel, que acá por supuesto, la hizo Toei, la publicó, la agarró la Harmony Gold, que es la compañía que agarró Robotech, por supuesto le metió Tijera. le metió la cuchara, cambió algunos lugares, cambió el orden de algunas cosas, puso una música maravillosa en el inicio. Ya. Y esta película tiene cosas bastante peculiares que me llamaron la atención. También está en YouTube para verla en inglés. El monstruo sigue toda la tradición de las películas de la Hammer. Es torpe, es tosco, es muy violento y solo gruñe. La película es muy violenta, tiene mucha sangre, tiene escenas bastante crueles. El dibujo es increíblemente bello. El diseño de fondos y de ambientación está hecho por una de las personas que trabajó en Heidi, lo cual es perturbador porque piensas que en cualquier momento va a aparecer Heidi con el abuelo. En algún cameo por ahí. En un Exacto. cameo, hacen revivir a Niebla, dándole unos golpes eléctricos. Y bueno, este segmento en particular está también en YouTube, que es un ejercicio de alguien que hizo trabajo de doblaje, que es la Ujú. única, que es un segmento que está en español. El ritmo es un poco lento para mi gusto. ¿Qué año es? Estamos hablando de Esto es del año 1980. 1980. Sí. Bueno, los ritmos eran lentos en esa época, no Exacto. eran tan No, rápidos. Se toma todo su tiempo para iniciar el nacimiento del monstruo, el rechazo de Víctor Frankenstein es casi inmediato, pone a su asistente como escudo humano para que le salve el pellejo. Ujú. Y, spoiler, el asistente logra tirarlo por un barranco, pero la película empieza ahí. Interesante. Es muy interesante el tema. Así que, bueno, Creo así que, mira, esto es básicamente lo que puedo encontrar en animación.
hay mucho más, pero sería extenderme demasiado. Y además que ya me gustaría ver qué es lo que hay en materia de anime. Por eso Entonces, me encantaría que Romy pudiera vamos a continuar empezar con esto. Romy a ver qué nos trajo ahora. A ver, Romy, a ver. Frankenstein Bueno, en el anime. no es que esté durante toda la serie, pero fue muy importante en la primera etapa de Dragon Ball, que es el androide número 8, Octavio, que fue creado por el Dr. Gero y que más encima era el androide más poderoso que tenía, que protegía la Torre Músculo. Y resulta que el ninja con el que estaba peleando Goku lo libera. Y la sorpresa grande fue que en vez de aparecer este violento androide, era un androide con corazón, que amaba la paz, que no quería luchar. Y eso se ganó el corazón de Goku. Y eso entabló una amistad muy grande que después ya en capítulos más adultos ha tenido la suerte de seguir apareciendo Octavio. En Dragon Ball GT tuvo un pequeño cameo. Claro. Solo para decirte que que aún estaba vivo. Sí, aquí estoy. Soul Later, este personaje es el Dr. Frankenstein. Es un profesor de la escuela de Shinigamis. Él se dedica a entrenar a futuros Shinigamis, ¿Ya? que son como cazadores de almas, pero de las almas que se distorsionan, que se ensucian, que cometen pecados. Y él es claramente una referencia entre el Dr. Frankenstein, porque es un científico, y al mismo tiempo el monstruo de Frankenstein, una fusión de los dos. Entonces, tenemos todo un poquito. ¿Ah? Tenemos todo un poquito. Sí, de todo un poco. Ya. Como que se asume esa especularidad de la que hablábamos, ¿no? Sí, ¿Quién justamente. es el alter ego del otro, ¿no? Y más encima, Y ahí se asume uno de más. sus grandes poderes es la electricidad, el uso de la electricidad. Ya. ¿Me estás acordando, tomaste por casualidad Ergo Proxy? La vi. Porque Ergo Proxy tiene mucho también de Frankenstein. Sí, me faltó ahora un hartos personajes. Por ejemplo, hay uno de los Darkstalkers, ¿Sí? que también es un Frankenstein, ¿Ya? y no lo alcanzamos a agregar, pero está. Ya está, ya. No, pero ya estamos viendo esto por acá. Oye, interesante. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a un personaje de Fate State Apocryph, que es una serie de, ¿cómo decirlo? Esta serie trata de que hay personas que invocan ciertos espíritus para luchar por el Santo Grial. El Santo Grial se supone que es como una especie de copa, obviamente, pero que te cumple los deseos. Ya. Entonces, este personaje es Berserk. O sea, es de la categoría Berserk, no es que se llame Berserk. Y es la versión de Monstruo de Frankenstein, pero femenino. Ah, perfecto. Ella es una mujer que fue creada por Frankenstein, que cuando fue creada y el doctor Frankenstein vio que no hablaba, que no articulaba, que no se movía, la rechazó totalmente. Ujú. Y ella, para poder agradar a su creador, bajó al pueblo más cercano buscando algo bello. Ya. Y resulta que se encontró con un perrito. Ujú. Y al tomar al perrito, el perrito lo atacó, entonces ella lo que hizo fue destruirlo. Qué tierna. Entonces, entre los sesos y la sangre, Ujú. ella lo encontró hermoso. Y creyó Ya. que su creador lo iba a encontrar también hermoso. Y le trajo el animal. Y ahí el doctor Frankenstein le agarró un odio total y se escapó de ella. Ya. Y ella empezó, igual que la trama de la novela, lo empezó a perseguir por todo el mundo, pidiéndole un compañero porque se sentía sola, porque para ella es muy doloroso estar sola. Y el Frankenstein no le cumplió el deseo. Entonces ella se suicidó en una fogata. Ya. Entonces Se inmoló. se inmoló. Entonces la Guerra Santa se convirtió en un espíritu para invocar. Y ese es su poder. A ella le invocan para luchar contra otro espíritu. Por ejemplo, está Juana de Arco, Mordred. Hay varios personajes de leyenda. Perfecto. Esta Fate Stay es una historia paralela a las dos sagas anteriores. Es como un spin-off. Transcurre en otro tiempo paralelo. Ujú. No es parte de la saga. Pero esa es la gracia. Mira, interesantísimo. Interesantísimo. ¿Qué más tienes por ahí, Rami? Hay una película que se llama La ciudad de los cuerpos, ¿Ya? que en japonés sería Shisha no Teikoku, que son los mismos creadores de Shingeki no Kyojin. ¿Ya?
Y es una película de estilo victoriana, Ujú. más tirada al steampunk, Ya. en la cual en esa época el revivir de los muertos Ujú. es algo que ocurre todos los días. Y estos muertos que están vivos... perdón, Noblesse. Noblesse es un manga coreano Ujú. que ha tenido Un mangua. un manga coreano que ha sido publicado en Webtoon y ha tenido tanta fama que ya sacaron un par de ovas de la serie. Y uno de los personajes principales es Victor Frankenstein, que él actúa como mayordomo de Raziel, que Raziel es un vampiro, pero de un nivel, de una categoría superior a los vampiros comunes. Ujú. Y la historia, bueno, todavía no nos han revelado la historia completa de Victor Frankenstein, pero él es el único humano dentro del mundo de Noblesse que rivaliza con los poderosos vampiros y hombres lobo. Perfecto. Se supone que sus poderes los adquirió justamente por ciertas investigaciones alquímicas y combinaciones, pero todavía no lo revelan. Sin embargo, algunos de sus libros, él tiene como 850 años en la serie. Parece de 550, ¿no? Claro. Y algunos de sus libros fueron encontrados por la Unión, que es como una contrapartida de seres sobrenaturales, pero que están en contra. Lo que pasa es que los vampiros aquí rezan procuran mantener a la humanidad protegida y protegerla al mismo tiempo de las amenazas exteriores. Entonces nació la Unión, que lo que busca todo lo contrario, busca conquistar a los seres humanos. Y la Unión encontró algunos libros diarios que él escribió cuando era más joven, con el cual pudo hacer modificaciones genéticas. Entonces en la serie tú puedes encontrar a hombres lobos modificados genéticamente para ser mucho más poderosos y al mismo tiempo vampiros, versus los que son naturales, los que se conservan por tradición, que es lo que establece Noblesse. Súper bueno, súper Sí, bueno. muy bueno el Victor Frankenstein, es súper poderoso. Incluso cuando va a pelear tiene que pedirle permiso a Raziel para poder liberar parte de su poder, porque incluso tiene un sello que reduce su poder a la mitad. O sea, el tipo es sumamente poderoso. Y claro, tiene su toque de humor negro. Esta es la película que estaba hablando, de Empire Corpse o El Imperio de los Cuerpos. Está basado en una novela de un escritor llamado Satoshi Ito, que él no alcanzó a terminarla, pero sin embargo hicieron una trilogía de las novelas y esta es como la tercera parte. La historia trata de una ciudad de la época victoriana, muy en el estilo steampunk, donde los muertos vivientes son revividos y son utilizados como esclavos para todos los quehaceres. Cocinas, sexuales, policías, o sea, son esclavos de los seres humanos. Y el protagonista, que se llama John Watson, viaja desde Japón hasta Londres por una sencilla razón de verificar si realmente estos seres que son revividos tienen alma. Y si tienen alma, poder sacarlos de esa esclavitud a la que están sometidos. El autor utiliza muchos nombres de la época. Por ejemplo, el protagonista es John Watson. Uh-huh. Hay un detective que se llama Karamazov. Hay otro detective que tiene otro nombre de un personaje de la literatura de esa época. Qué buena, qué buena, qué buena. Me acordé de Metrópolis, ¿te acuerdas? Sí, de Metrópolis. De Osamu Tezuka. Y que está dirigido por el director de Akira, Otomo. Y lo gracia es que Ryotaro Machikata, que es el director de esta película, él generalmente se dedicaba más a la animación y hizo animación de Guilty Grow y Monster. Perfecto. Este Chiyam Pin Jaitan es también un manga coreano y la historia es más de comedia. Se trata de que es un papá que tiene 5 hijos y que modificó genéticamente a sus hijos, los hizo con parte de animales, plantas y elementos. ¿Ya? Y resulta que, claro, pues como intervino a sus hijos, el gobierno lo encerró por loco
y dejó a esta familia desamparada. Entonces el hijo mayor, que es como el normal, que no tiene superpoderes, el que tiene que estar controlando a sus demás hermanos que sí tienen superpoderes y desatan su furia a la menor provocación. Perfecto, qué interesante. Este todavía no se estrena, así que este es una premiere. Una premier. Claro. Vamos a estar atentos entonces, por Romy, a ver qué pasa. Sí, y aquí yo creo que va a quedar una pregunta pendiente que nos están tirando por acá, que es, ¿puede ser también la equivalencia del monstruo con la actual inteligencia artificial? Indudablemente hay una relación, o sea, es parte del carácter profético de Mary Shelley. La mentalidad que engendró a Frankenstein es la misma mentalidad que ha engendrado la inteligencia artificial. Y el origen de esa mentalidad está en la filosofía moderna del siglo XVII. Sí. Ya, chicos, con eso estamos concluyendo este primer programa realmente, que la semana pasada fue simplemente nuestra presentación. Se le agradece a nuestros amigos, a la familia de Hobby FM que nos está aceptando acá, y esperemos que no se hayan aburrido y hayan sido bastante entretenidos como resultó este programa. Así que un abrazo y ya nos estamos viendo la próxima semana, donde viene nuestro amigo Marco Fabián Cortés, que tiene invitado a José Hernández, creador de Fantásticas Chile. Y no olviden buscarnos en www.ldpmagazine.cl y podrán encontrar el número 42 dedicado a Frankenstein. Así que un abrazo y nos estamos oyendo. Felices 200 años para todos. Los micrófonos se apagan, nuestro panel regresará en 7 días más con sus investigaciones e invitados. Pero nos puedes seguir por www.ldpmagazine.cl. Y recuerda, la cita es cada miércoles de 19 a 20 horas por Hobby FM, tu pasatiempo favorito.